Las teorías conspirativas sobre personas famosas, que van desde políticos hasta cantantes y actores, no son un tema nuevo en Internet. De hecho, desde que YouTube y foros similares comenzaron a tomar forma para convertirse en lo que son hoy en día, o sea, por ahí del año 2010 o 2011, una de las teorías conspirativas más famosas que ha trascendido las barreras del lenguaje es aquella que clama que la reina Isabel pertenece a una raza reptiliana. Personas como Donald Trump, Barack Obama, Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus y cualquier famoso que se ponga de moda durante 15 minutos es acusado en foros y sitios de poca monta de ser seres reptilianos. Basta un video en pésima calidad y cuestionables cuidados técnicos para que cientos o miles de personas se compren la absurda idea de que la reina es reptiliana. Que en este video se ve cómo le cambian los ojos, mostrando por una fracción de segundo ojos de serpiente, o que en ese otro saca una lengua viperina de entre sus arrugados labios, o que en aquel otro mira de manera extraña a algún político de otro país, en fin. Cosas absurdas. Y sí, digo cosas y no datos, porque eso que dice que los reptilianos se ocultan entre nosotros, disfrazados de seres humanos, al más puro estilo del cómic Secret Invasion, para dominar el mundo desde detrás del telón, es nada más una teoría conspirativa sin bases ni argumentos. Y esto yo lo seguiré diciendo hasta que salga a la luz algo que verdaderamente demuestre lo contrario. Una verdadera prueba digna de confianza, no un video con calidad inferior a una cámara de los años 70. Pero ojo, no te vayas de este video. Dije que no creo que la reina Isabel II sea reptiliana, mas nunca dije que no oculte algo esta mujer. La familia real de Inglaterra es una de las instituciones más importantes y más longevas del mundo, siendo una de las pocas monarquías que ha logrado sobrevivir a un periodo de tiempo más civilizado, de supuesta democracia mundial. Y aunque la corona de Inglaterra sea más bien un adorno hoy en día, más que una verdadera institución de gobierno monárquica como las de antaño, resulta bastante curioso que, a pesar de los siglos y a pesar de los cambios políticos y sociales que ha enfrentado Europa y el resto del mundo desde el final de la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra aún exista cosa tal como una monarquía. De adorno, y si quieres, por tradiciones del país, pero ahí sigue, a fin de cuentas. Esto nos habla del poder y de la presencia, por no hablar de las palancas que esta estirpe tiene en su país, en Europa y en todo el mundo. Los miembros de esta familia ocultan varios secretos que pocas personas conocen, así como datos curiosos que rayan en lo oscuro debido a la corrupción y nepotismo que ocultan. Casos tan insólitos, enigmáticos y bochornosos que nos muestran la verdadera naturaleza de la familia real, quienes en público dan una imagen de ser perfectos, felices y modelos a seguir para el resto del mundo, pero que en realidad son tan tiránicos y maquiavélicos como los reyes y reinas de cualquier obra de ficción que hayas visto en el cine o en la televisión. Me refiero a casos como la enigmática Lady Di, o casos menos oscuros y que sí están comprobados, pero que por alguna razón la prensa mundial prefirió mirar hacia otro lado cuando ocurrieron y no hablar de ellos en los medios. Como el hecho de que la familia real ocultó, literalmente, a un miembro de su familia por padecer algún mental, en una época en la que estos eran tabú, y la familia perfecta no podía tener enfermos mentales, por lo que ocultaron a esta niña como si fuera un monstruo. Casos como la misteriosa desaparición del tío de la actual reina Isabel II, el príncipe Jorge, quien se cree fue por sus hermanos al no cumplir con el perfil conductual de un miembro de la familia real, al ser fiestero, amante de las sustancias prohibidas y además con preferencias.
Casos como el hecho de que uno de los mejores amigos del infame Jeffrey Epstein, y quien de hecho figura bastante en la investigación de este difunto criminal, era el mismísimo príncipe Andrew. O incluso casos menos graves, pero no por eso dignos de ser pasados por alto, como que en el año 2003 uno de los perros Bull Terrier de la hija de la reina, la princesa Ana, se escapara y atacara gravemente a 2 chiquillos que andaban cerca del lugar. Esa fue la primera vez en la historia en la que un miembro de la realeza fue castigado legalmente en Inglaterra. Sin embargo, a cualquier mortal que nos hubiera pasado este desafortunado incidente con alguna de nuestras mascotas, la ley nos habría obligado a mandar a dormir a nuestro perro. Pero no para la princesa, quien tan solo tuvo que pagar una multa a los dañados, y el descuido que tuvo hacia con su perro quedó impune. Perro que, por cierto, volvió a perpetuar en el futuro. La lista puede seguir y seguir sobre los secretos que la familia real oculta y ha ocultado durante décadas debajo de la alfombra, como para hacer un episodio solo sobre ello. Pero casi todos estos datos que te mencioné, salvo la culpabilidad sobre las muertes de la reina y de Lady Diana, no son secretos ni teorías conspirativas. Están comprobados, y aunque con poca exposición, sí salieron a la luz en contadísimos medios de comunicación en su momento. Te digo todo esto para que comprendas que, si la familia real es tan poderosa como para haberse salido descaradamente con la suya en todos estos años, tras estos y otros actos aberrantes, imagina qué tan repulsivos y hórridos podrían ser aquellos casos de corrupción y maldad perpetuados por ellos, que son tan oscuros e incriminatorios que ni siquiera salieron a la luz. De entre todos los miembros de la familia real, hay sin duda una figura que resalta por encima de todas, y esa es, claro, la figura de la reina Isabel II. Esta mujer ha reinado durante casi 70 años, y a lo largo de su puesto en el poder ha visto pasar a 13 primeros ministros y a 12 presidentes de los Estados Unidos. Quizá lo que más resalta a simple vista sobre la reina es lo joven que luce, a pesar de contar ya con 95 años de edad. ¿Cuál es su secreto? ¿Cremas para la cara? ¿Algún medicamento o vitamina a la que algunos multimillonarios tienen acceso? ¿Bañarse en tinas de leche como Jennifer López? Pues, según varios testimonios supuestamente reales y algunos datos enigmáticos que son demasiados como para considerarlos coincidencia o para pasarlos por alto, afirman que lo que la reina oculta bajo esa fachada de viejecilla dulce es mucho, mucho peor que si fuera una reptiliana. Al parecer, esta mujer es tan humana como tú y como yo, biológicamente hablando. Sin embargo, ha hecho cosas con tal de mantenerse en el poder durante tantas décadas que, en caso de ser ciertas, la convertiría en un monstruo peor que el de cualquier película de terror que tú hayas visto. En el año de 1973 surgió un artículo que no se basaba en hechos concretos, pero cuyo autor se atrevió a cuestionar el porqué de la longevidad y vitalidad, ya por aquellos años, hace 4 décadas, considerada anormal. El autor de este artículo, Hubert Humdinger, teorizaba que la razón por la que la reina lucía tan joven, mucho más de lo que debería lucir para su edad, ya en el 73, era que absorbía más energía del sol que una persona común y corriente. El problema y lo tenebroso sobre esta teoría, que era el equivalente setentero a un video de terror de Loquendo hoy en día, era que la reina hacía algo no solo ilegal, sino abominable para cualquier ser humano por simple instinto. La reina, según este autor, para poder absorber toda esta energía del sol y así permanecer joven, llevaba a cabo uno de los actos más asquerosos que los seres humanos pueden realizar y que era castigado tanto por la ley como por la moral ya desde hace siglos por nuestros antepasados. Esto que supuestamente debía hacer la reina era practicar el canibalismo.
Según Hubert, en cada ser humano se encuentra una cantidad limitada de energía espiritual, y según varias prácticas y cultos antiguos, esta energía puede ser transmitida hacia otro cuerpo humano a través del consumo de la carne de otra persona. En pocas palabras, aquel que lleve a cabo tan atroz acto duplicará el nivel de energía en su cuerpo, siendo este superior al de una persona promedio. Lo curioso no solo del artículo de Hubert Humdinger, sino también de los múltiples relatos o testigos incriminatorios hacia la reina, parecen desaparecer de la nada sin dejar rastro alguno. Más adelante entraré a detalle en esto. El punto es que hoy en día es imposible encontrar el artículo original de este autor, ni en formato físico ni en formato digital. Es como si todas las copias de este hubieran sido eliminadas de la faz de la tierra, volviéndolo una suerte de leyenda urbana. Afortunadamente, varias fuentes con esta narrativa citaron la información del artículo de Hubert y por eso la idea ha sobrevivido hasta el día de hoy, también mucho gracias al internet. Pero tal cual una prueba de que el texto haya existido no se tiene. Podría ser que, en efecto, este artículo jamás existió, o tal vez alguien decidió sacarlo de circulación para que la gente lo tomara por leyenda urbana o historia de terror, cuando era tan real como tú y como yo. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que tampoco se sabe qué fue del autor de este artículo. Un artículo en los años 70 era fácil de sacar de circulación, pero ¿cómo sacas de la jugada a una persona? Otro individuo, el analista financiero llamado Jim Wiley, llevó esta teoría a un nivel más bajo dentro de nuestra gráfica moral, formulando que la reina no solo practicaba el canibalismo, sino que antes de ello debía realizar un ritual de sangre, y los eran personas de las más inocentes. Aún así, para la mala suerte de quien sea que haya querido desestimar estos artículos, haciéndolos pasar por mitos urbanos, en años posteriores surgiría un relato increíble, fascinante, pero no por eso dejaba de ser abominable, que tenía como antagonistas a la reina y a su difunto esposo, Felipe. En febrero del año 2010, un hombre llamado William Arnold Combes dio a conocer la aterradora vivencia que tuvo en 1964 en compañía de otros niños, la reina Isabel y Felipe de Edimburgo, su esposo. William, de 59 años en ese entonces, se identificó como un bailarín espiritual y miembro del interior Salish, una comunidad indígena que se expande desde el noroeste del Pacífico estadounidense hasta el suroeste de Canadá. La experiencia traumática y digna de hacerle una película de terror le ocurrió durante su infancia en 1964. Combes se denominó un sobreviviente de las escuelas y refugios para niños huérfanos indígenas de Kamloops, en Canadá, las cuales eran dirigidas por la Iglesia Católica Romana. En ese lugar, los chicos eran terriblemente por los sacerdotes e incluso William Combes testificó que le tocó ver con sus propios ojos cómo un desgraciado, identificado como el hermano Murphy por William, hizo que 2 niños abandonaran este mundo. Combes tenía tan solo 12 años cuando presenció esto. Antes de continuar con el relato de Combes que involucra a la reina, quiero mencionar un dato duro, frío y que fue una noticia dada en todo el mundo el año pasado. En Canadá, debajo de un internado para niños indígenas, encontraron 751 clandestinas de estos pequeños. Así que, antes de que dudes de la veracidad del relato de William que estoy por contarte, piénsalo 2 veces, porque él habló de estos casos ocurridos en Canadá 11 años antes de que el mundo se enterara de ellos, pero nadie lo escuchó.
William menciona que en octubre de 1964, él y sus compañeritos recibieron una visita inesperada y muy vanagloriada en el albergue en Canadá en el que vivían. Se trataba nada más y nada menos que de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. A William, incluso siendo un niño, le pareció extraño que, siendo las figuras que eran estos dos, fueran sin escoltas de seguridad, ni acompañante alguno, ni fotógrafos, ni miembros de la prensa. Nadie. Solo ellos dos entraron a la escuela albergue para niños indígenas, como si fueran un matrimonio común y corriente paseando por la ciudad de Canadá. Pero no eran comunes y corrientes. Eran la reina y su esposo. William recuerda que el día anterior a la llegada de la reina al albergue, a todos los niños se les dio ropa nueva y se les dio también, en propias palabras de William, buena comida por primera vez en meses. El fatídico día llegó y la reina y su esposo salieron de picnic, acompañados por un selecto grupo de algunos de los niños del albergue, entre los cuales se encontraba William y algunos sacerdotes. Este picnic se efectuó en un lugar llamado Dead Man's Creek, el arroyo del muerto, ahí mismo en Canadá, muy cerca del albergue. Algo que, llegando al lugar, a William le pareció tan extraño como humillante era que los niños fueron obligados a arrodillarse y a besar los pies literalmente al matrimonio real. Después de un rato de estar conviviendo en aquel sitio alejado y aislado con Isabel II y Felipe, William vio claramente cómo la reina se llevó con ella a 10 de los niños del grupo que la acompañaban, y ella, su marido y estos niños se fueron alejando poco a poco del resto que se quedaron con los sacerdotes hasta que se perdieron de vista. Ni los 10 niños, ni la reina, ni Felipe regresaron a Dead Man's Creek. Esta fue la última vez que William Cambes vio a esos compañeritos. Los sacerdotes ni siquiera volvieron a hablar de ellos ni a mencionar sus nombres una vez que volvieron al albergue sin ellos. Los desaparecidos eran 7 varones y 3 niñas de entre 6 y 14 años. Recuerda que todos estos niños eran huérfanos y además una minoría en Canadá en 1964. Una época en la que el activismo y las causas de lucha no eran tan abundantes como ahora y además, debido a la falta de medios de comunicación, era extremadamente difícil, por no decir imposible, que algún caso de injusticia se diera a conocer como se hace hoy en día en cuestión de minutos. Nadie preguntaría ni se preocuparía por la desaparición de estas 10 personitas, porque el mundo ni siquiera sabía de su existencia. Eran tiempos en los que era mucho más fácil que la tierra se tragara a las personas y las convirtiera en fantasmas, recuerdos que se borraban rápidamente. Pero William Cambes no olvidó jamás aquel día tan extraño y tampoco uno de sus amigos que también presenció la desaparición de sus compañeros, George Adolph, otro estudiante de la escuela albergue. Claro, a los 12 años nadie habría escuchado a William si hubiera denunciado lo que pasó. De hecho, seguramente ni le hubieran creído. Imagina que un niño se te acerca a decirte que la reina de Inglaterra apareció en su escuela, en Canadá, y se llevó a 10 de sus compañeros. ¿Le creerías? Y sea honesto contigo mismo o contigo misma. Claro que no. ¿Qué haría la reina de Inglaterra con su esposo en América, en un albergue olvidado por Dios en medio de la nada? De haber estado en Canadá, lo habrían anunciado en las noticias, y no dijeron nada. Tristemente, el otro testigo de este suceso, el niño de 11 años y amigo de William, George Adolph, murió unos años después, seguramente dentro del albergue para huérfanos. Sin embargo, nuestro querido William no olvidó jamás este suceso de su infancia y quería justicia, aunque quizá tardó demasiado en buscarla. En 2010, a la edad de 59 años, William habló públicamente del caso
y sería el principal testigo en la sesión de apertura del Tribunal Internacional contra Crímenes de la Iglesia y el Estado, ITCCS, por sus siglas en inglés, fechada para el 12 de septiembre de ese mismo año en Londres, Inglaterra. Lo que ocurrió a continuación lo dio a conocer un ex pastor cristiano llamado Kevin D. Annett. Este hombre fue uno de los principales voceros de William Combes cuando éste decidió buscar justicia para el caso de sus compañeros ocurrido en el 64. De hecho, fue de los pocos, pues seguro no recuerdas que este caso haya sonado en las noticias hace más de 10 años, y es porque, curiosamente, la prensa mundial pareció ignorar esta noticia por alguna razón. El punto es que Kevin estuvo en contacto muy cercano con William en los días anteriores a la audiencia, y según él, el hombre gozaba de perfecta salud. Sin embargo, Combes comió algo en mal estado, por lo que tuvo que ir al hospital St. Paul a que le hicieran unos procedimientos de rutina. Algo en extremo sencillo, pero de manera sorpresiva y sin razón alguna, por un malestar estomacal menor, el hombre no salió vivo del hospital. William Combes falleció dentro del St. Paul's Hospital a los 59 años, a un par de días de exponer su caso ante el Tribunal Internacional en contra de crímenes de la Iglesia y del Estado. Causa de la muerte: desconocida, según el hospital. A Kevin D. Annett nadie le sacaba de la cabeza que alguien mandó a eliminar a su amigo William Combes para que no testificara, pues este era el último testigo vivo de lo que había ocurrido. Este hombre, Annett, ya era considerado un charlatán y conspiranoico para el año 2010 que ocurrió esto, pues desde el año 1997 había sido expulsado de su congregación cristiana por difundir teorías conspirativas, cosa que la iglesia cristiana desaprobó. Podrá ser que este hombre, Kevin D. Annett, fuera un paranoico nada más, pero hay otro dato curioso en esta historia, y es que él murió menos de un año después de la muerte de William. Al igual que ocurrió con el artículo de Hubert Humdinger, no hay pruebas de que esto haya ocurrido en octubre de 1964 en Canadá, con la reina, su esposo y estos 10 niños desaparecidos, y el último supuesto testigo murió en un hospital por causas oficiales desconocidas. Debido a esta falta de pruebas, mucha gente cree que este relato no se trata más que de un mito de internet o una leyenda urbana. De hecho, la prestigiosa agencia de noticias Reuters escribió un artículo diciendo que todo este relato de William Combes era falso, debido a que ellos no encontraron pruebas ni testimonios convincentes de que, en efecto, la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo hayan estado en Canadá en octubre de 1964, y su veredicto final sobre el caso es que se trata solamente de una fake news. Pero, a mi parecer, tras haber leído este artículo de Reuters, no me parece convincente su conclusión. El único argumento que utilizan es que no hay pruebas de que el matrimonio haya estado en ese sitio en la fecha de octubre de 1964, aunque sí llegaron a estar en esta región específica de Kamloops en 1959 y en 1983, respectivamente, y de eso sí hay prueba. Sin embargo, tampoco cuentan con una coartada o pruebas de que el matrimonio real estaba en otro sitio en octubre de 1964. Básicamente, confían en la palabra de estos dos. Pero vamos, la pareja más poderosa del mundo en ese momento bien pudo haber realizado un viaje a Canadá, del otro lado del mundo, sin que nadie lo notara, en un avión privado, yendo completamente de incógnitos. Digo, a fin de cuentas, William contó que ellos viajaban solos cuando llegaron al albergue de Kamloops, sin ninguna compañía en lo absoluto. ¿Quién sabía que ellos estaban en Canadá en ese momento? Quizá nadie. Así que, tomando en cuenta la pobre explicación de Reuters, la posibilidad de que esto sí haya ocurrido es tan probable como que no haya ocurrido, 50-50. Pues no hay testigos ni pruebas que demuestren ni la veracidad
ni la falsedad de este relato. Lo que sí tenemos es el testimonio anónimo de uno de los soldados del castillo de Windsor, quien declaró que en este lugar la familia real tiene un congelador secreto al que solo unos cuantos tienen acceso, y en el interior, sí, adivinaste, hay restos humanos para su consumo. Además, está este elemento dentro del relato de William Combes en el que afirma haber visto cómo el dichoso hermano Murphy y otro sacerdote enterraban un pequeño en uno de los patios del albergue una noche. Y esto sería comprobado como verdad más de 10 años después. Así que tú decides qué creer sobre toda esta polémica y los casos que son silenciados sobre la reina Isabel II, así como los enigmas que la rodean. Te repito, yo no creo en lo absoluto que sea una reptiliana, pero sí creo que es algo peor. Quizá practica algún tipo de ocultismo con la que daña a personas inocentes, lo cual la vuelve en algo mucho peor que en un reptiliano. La convierte en un monstruo de la vida real. Y aún faltan elementos por revisar en esta investigación, como el testimonio de la modelo mexicana Gabriela Rico, quien acusó en un video que se volvió viral a la reina de haber ingerido carne. También falta que revisemos algunas curiosas declaraciones que el mismo Vladimir Putin hizo sobre la reina. Déjame saber en los comentarios si quieres que traiga una segunda parte sobre esta oscura y sombría investigación digna de que se le haga una película.